Bueno, hermanos, primero que nada quisiera expresar la gratitud que siento de tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Reconozco el privilegio que es hablar la palabra del Señor y reconozco lo indigno que soy de estar aquí al frente también. Esperemos que nuestro Dios de gracia nos hable a cada uno de nosotros hoy a través de su palabra y que podamos ser edificados y crecer. Quiero empezar con unas palabras de San Agustín que dice así: nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no tendrán descanso hasta que encuentren el descanso en ti. ¿A quién hemos venido a adorar en esta mañana? A nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Y si nos preguntaran quién es ese Dios, quién es ese Señor Jesucristo al que venimos a adorar, ¿podríamos nosotros responder a esa pregunta? ¿Sabemos realmente, somos conscientes de a quién estamos adorando? ¿Le conocemos realmente? ¿O se ha convertido esta reunión en un ritual más, en una costumbre más que tal vez nuestros padres nos enseñaron? O que tal vez ya llevamos tanto tiempo haciendo lo que se ha convertido en una rutina. Quisiera que abran las Biblias junto a mí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante. No vamos a leer el pasaje completo ahorita, sino que lo vamos a ir leyendo por secciones conforme lo vayamos estudiando. Es una historia muy conocida, en realidad. Creo que todos la hemos escuchado en uno u otro momento. Es la historia de la mujer samaritana, la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿verdad? Se usa mucho, de hecho, en el contexto cristiano para hablar sobre las misiones y cómo Jesús rompió barreras culturales, ¿verdad? Y trató de entablar una conversación con una mujer que era, de una raza, por decirlo así, menospreciada entre los judíos. Y de hecho, era mutuo, ¿verdad? La contienda que había entre ellos o el rechazo era mutuo. Había una diferencia religiosa importante. Los samaritanos habían mezclado la religión judía con un montón de prácticas paganas de la época y entonces eran mal vistos por los judíos y a su vez los samaritanos veían mal a los judíos. De hecho, los samaritanos solo utilizaban un fragmento de las Sagradas Escrituras, solamente el Pentateuco era lo que tenían ellos como su Biblia. Ya los judíos tenían todos los profetas y demás. En fin, lo sorprendente de todo esto, sí, desde un punto de vista misionero, evangelístico, es que Jesús se acerque a una persona con la que en teoría debería haber enemistad entre judíos y samaritanos. Sin embargo, no va a ser ese nuestro enfoque. No vamos a concentrarnos en el pasaje desde esa perspectiva, sino que vamos a analizar la conversación desde el punto de vista de qué está dando a conocer Dios, qué está dando a conocer Cristo acerca de Dios, qué está dando a conocer Cristo acerca de sí mismo en la conversación. La mujer samaritana, ustedes van a notar que no está muy clara sobre de qué estamos hablando. Ella está hablando de agua y de un pozo físico, literal. Jesús aprovecha la conversación para dirigirla hacia básicamente Él se está dando a conocer. Él se está dando a conocer de varias maneras. Y la propuesta que les tengo, hermanos, es la siguiente. No podemos adorar a alguien a quien no conocemos. No podemos decir que estamos aquí adorando a Cristo, que estamos aquí adorando a nuestro Dios, si no le conocemos. Así que la tarea de adorar es a la vez la tarea de conocer a Dios y de conocer a Cristo. A través de ese conocimiento le amaremos más y a través de ese amor, eso es nuestra adoración. De ahí nacerá nuestra adoración hacia nuestro Dios. Entonces, dice así Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras
atención, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú conocieras, conocer y saber de alguien no es lo mismo. Nosotros sabemos de Jesús, sabemos quién es Él. Como creyentes hemos oído su historia cientos de veces, pero saber de Él no es lo mismo que conocerlo. Entonces el desafío es, hermanos, pregúntese usted a sí mismo, así como yo me estoy preguntando, ¿conozco realmente a este Dios y a este Cristo a quien he venido a adorar en esta mañana? Podemos saber que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos saber que Jesús murió por los pecados de su pueblo. Podemos saber que Jesús resucitó. Pero para saber realmente quién es, debemos tener una relación con Él y debemos esforzarnos por conocerlo. Y Él empieza dándose a conocer con una palabra muy particular y de ahí parte nuestra relación con Dios y de ahí parte nuestra relación con Jesucristo. Él dice, si tú conocieras el don de Dios, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Porque procede a explicarlo. Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es este? ¿Quién soy yo que estoy hablando contigo? Si supieras. La palabra don, sabemos que significa regalo, ¿verdad? Es algo que recibimos y podríamos unirlo hasta cierto punto con una expresión de la gracia de Dios. Jesús no tenía por qué estar en la tierra. Él no le debía a la humanidad presentarse en carne. Él no le debía a la humanidad salvarlos. Por lo tanto, es una muestra, es un regalo de Dios, de la gracia de Dios. El hecho de que Él se presente a nosotros es un don de gracia. Entonces recordemos, en este esfuerzo por conocer a Jesús, recordemos que cualquier conocimiento que alcancemos de Él, no lo merecemos. Cualquier conocimiento que tengamos de nuestro Señor Jesucristo, no lo merecemos. No merecemos que Él se acerque a nosotros. No merecemos que Él condescienda y que nos hable y que se nos presente y que nos salve y que nos glorifique. No merecemos nada de eso. A veces podemos acercarnos a la iglesia pensando que de alguna manera somos merecedores de lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque tal vez esta semana me porté tan bien, esta semana fui tan bueno, que creo que de alguna manera merezco estar aquí, que merezco que Dios, merezco ser hijo de Dios. A veces podemos pensar así, podemos pasar un día por la gracia de Dios, disfrutando de comunión con Él, disfrutando de una lucha contra el pecado en victoria. Y al final del día somos tan pecadores que terminamos echándonos a nosotros la gloria y diciendo, qué dichoso Dios que me tiene a mí por hijo. ¿Verdad? Hermanos, en ningún caso, en ningún momento de nuestro andar merecemos nosotros que Cristo se nos dé a conocer. No lo merecemos. Así que tengamos presente esa idea de que Él es un don de Dios. Esta palabra don se utiliza solamente en Hechos unas 4 veces para referirse al Espíritu Santo. No vamos a entrar en doctrina del Espíritu Santo, eso podría ser todo un sermón, pero recordemos que el Espíritu Santo es el que sella en nosotros y asegura en nosotros esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, ya sea que Jesús esté hablando propiamente del don del Espíritu Santo o que esté hablando de sí mismo, en última instancia es Dios y en última instancia es su gracia la que debemos rescatar y la que debemos resaltar. Entonces, en primer lugar, Jesús se presenta como un don de Dios y en segundo lugar, Jesús se presenta como una fuente de agua. A partir del versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella sigue pensando en el pozo físico. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Saltemos al 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Físicamente es así. Nosotros podemos beber agua y vamos a volver a tener sed y volvemos a beber agua y volvemos a tener sed. Así funciona. Pero hay una verdad espiritual detrás de esto también.
¿Cuáles son aquellas fuentes a las que nosotros acudimos cuando tenemos sed espiritual? ¿A dónde corremos cuando tenemos preguntas? Cuando tenemos dudas, cuando tenemos luchas, cuando estamos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida. ¿A quién acudimos? ¿Qué agua tratamos de beber? Jeremías 2:13 nos recuerda, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué cisternas estamos cavando nosotros? En medio de las situaciones difíciles, ¿acudimos en primer lugar a Cristo y su palabra como esa fuente inagotable? ¿O acudimos a la sabiduría del mundo? ¿Acudimos a la psicología? ¿Acudimos a las tradiciones de nuestros familiares? ¿Acudimos a consejeros, amigos, que quizás no nos van a aconsejar a partir de la palabra de Dios? Si fuese así, genial. Hermanos, ¿creemos realmente que Cristo y su palabra contienen todo lo que necesitamos? La semana pasada Juan Carlos hizo una pregunta importante durante la escuela dominical, no sé cuántos la recuerdan, pero él dijo, ¿qué necesita el cristiano que no encuentre en Cristo Jesús? ¿Qué necesita el cristiano que no encuentre en Cristo Jesús? La respuesta, nada. No hay nada que nosotros necesitemos o que pensemos necesitar que no encontremos en la persona de Cristo Jesús. Él es esa fuente. Juan 7, versículos del 37 al 38 dicen, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Beber de Jesús es creer en Él. Él lo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de lo profundo de su ser brotarán ríos, fuentes de agua. La pregunta persiste. Creemos en este Jesús al que decimos adorar. Creemos en todas las cosas que Él dice de sí mismo. Creemos en todas las cosas que Él dice acerca de Dios. Creemos en su palabra. Lo suficiente como para acudir a ella en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Vean lo que está pasando en nuestro país hoy día. Vean lo que ocurrió ayer. Hubo una reunión importante. Y yo no sé si ustedes alcanzaron a ver las fotografías, pero había una gran representación del pueblo cristiano. Y ese grupo de personas parece que ante la pregunta de género, que ante la pregunta de la sexualidad, que ante la pregunta de estos movimientos que se están dando hoy con cada vez más fuerza en el mundo, acudieron a la fuente correcta a buscar la respuesta. Y todos acudieron a la Biblia y encontraron la respuesta. A nivel personal estamos así de convencidos. Y no solamente con el tema de género, sino con cualquier otra pregunta que surja en la vida, cualquier otra situación, cualquier otra circunstancia, cualquier otra lucha en nuestro andar cristiano. ¿A dónde acudimos? ¿O creemos tener las respuestas? A veces lo peor que podemos hacer es acudir a nosotros mismos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces decimos, no, yo puedo con esto solo. Yo me la juego. Yo creo que yo puedo enfrentar esto solo. Y cavamos una cisterna rota. Y lo que sacamos es barro. Isaías 55 del 1 al 2 es un pasaje impresionante. Me gustaría que lo busquen conmigo. Creo que la versión que tengo anotada es un poco diferente. Es la Biblia de las Américas. Entonces ahí van a perdonar un poco si hay diferencias. Isaías 55 del 1 al 2 dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. La palabra de Dios, Cristo mismo, la palabra encarnada, es una fuente inagotable. Y a veces lo tratamos como algo solamente de domingo, como un libro, no sé, con enseñanzas moralistas, como un excelente ejemplo a la persona de Jesucristo, un gran ejemplo a seguir. Pero es más que eso. Él es la fuente que sacia realmente. ¿Y por qué? Pregunta el profeta. Y nosotros hagamos esa pregunta. ¿Por qué estamos gastando energías, dinero, tiempo, buscando respuestas y tratando de saciar nuestra sed en cosas que no sacian? Es nuestra necedad. Somos así de necios. Y de nuevo, vuelvo a lo que leímos antes. Cavamos cisternas, cavamos y cavamos y cavamos cisternas rotas, en lugar de acudir a aquel que ha prometido saciarnos. Jesús lo dijo así: el que bebe de mí no tendrá sed jamás. El que beba de esta agua vuelve a tener sed. Y así funciona la sabiduría del mundo. Y así funciona cualquier fuente alterna en la que intentemos saciarnos. Nos sacia. Y ustedes lo saben tan bien como yo. Lo han intentado. Todos lo hemos buscado de una u otra manera. Y sabemos que nos sacia. Sabemos que no es suficiente. Peor aún cuando se trata de pecado. Muchas veces acudimos al mismo pecado para saciarnos. En medio de una situación difícil, no oramos, voy y peco. Voy y meto la pata, como decimos vulgarmente. Nunca nos vamos a saciar de esa manera. Debemos tomar a Cristo por su palabra, por lo que Él está diciendo de sí mismo, por cómo se está dando a conocer. Y el Padre que me envió, dice Juan 5, 37 al 40, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió, o sea, Cristo. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El mismo reclamo que le hizo a los fariseos puede que nos lo esté haciendo a nosotros hoy, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene un mensaje y un personaje principal, y es Cristo. Y es en su persona, en su manifestación en nuestras vidas, en su realidad, su presencia real por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ahí donde tenemos la respuesta, el agua que da vida, el agua que sacia. Jesús también se presenta como profeta. A partir del versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Obviamente ella no quiere estar bajando al pozo a sacar agua todos los días. Qué cansado. No está entendiendo el mensaje. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? En su papel de profeta, de hecho ella lo reconoce un poco, ¿verdad? Le dice en el versículo siguiente: me parece que tú eres profeta. Él está sacando a la luz el pecado de esta mujer. Lo está exponiendo. Ese es uno de sus papeles como profeta, dar a conocer la voluntad de Dios, casi que por implicación incluye dar a conocer nuestro pecado. Porque al dar a conocer la santidad de Dios, inevitablemente nos damos cuenta de nuestro pecado. ¿Cómo reaccionamos nosotros
cuando ante la palabra de Dios somos expuestos, quedamos desnudos en nuestra maldad y en nuestro pecado? ¿Cómo reaccionamos? Obviamente hay incomodidad. Eso es lógico. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal. A nadie le gusta que le digan recapacite. Por ahí no es, ¿verdad? Ese no es el camino. Como decía Juan Carlos con Waze, no es por ahí. Y la Biblia no recalcula. No, el que tiene que recalcular soy yo. Acomodarme. La Biblia nos dice, nos expone a nosotros, nos expone en nuestra maldad, nos expone en nuestro pecado. Cristo hace eso, el Espíritu Santo hace eso en nosotros, saca a la luz nuestro pecado. Domingo a domingo estamos aquí escuchando la lectura de la ley. No es para que podamos recitar los 10 mandamientos, ojalá podamos recitar los 10 mandamientos, pero no ese es el fin. El fin es sacar a la luz lo que está mal dentro de nosotros, porque eso nos coloca en una posición de verdadera adoración. Cuando somos humillados hasta el punto de que reconocemos que en nosotros mismos no hay un solo recurso, que en nosotros mismos no merecemos estar delante de Dios, en ese lugar, ahí Dios puede trabajar. A los soberbios, Él no los trata. Él no trata con los soberbios. Es a los humildes. Y parte del trabajo de la ley es ese, humillarnos y quebrantarnos. Pregunto de nuevo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Lo tomamos a la ligera? Cada vez que se nos lee la ley, domingo a domingo, ¿lo tomamos a la ligera o estamos tomándolo en serio? ¿Tomamos en serio el pecado? ¿Qué tan en serio estamos tomando el pecado? ¿Entendemos que es la santidad de Dios la que está siendo ofendida? ¿Qué tan grande es la santidad de Dios? ¿Qué tan profundo es nuestro pecado? Debemos tener esa perspectiva clara en nosotros. Y hermanos, no para quedarnos ahí. Más adelante va a haber algo más glorioso que se desprende de todo esto. Pero tenemos que empezar ahí. No debemos tener miedo de sacar a la luz nuestro pecado. De hecho, ahí es donde pierde fuerza, cuando lo sacamos a la luz. Y hablar de él entre nosotros. Y luchar contra él juntos. Esa lucha no es para llevarla solos. Luchar contra el pecado juntos. Para eso se nos recuerda constantemente que somos pecadores. No temamos darnos cuenta de esa realidad. No huyamos a esa verdad. No le tengamos miedo al hecho de que somos pecadores, porque esa es exactamente la razón por la que Cristo vino. Y si nosotros le restamos importancia al pecado, ojo, inevitablemente le estamos restando importancia a la obra y ministerio de Cristo Jesús. Y Él pierde valor. En el momento que el pecado pierde seriedad, la cruz de Cristo pierde valor. Entonces, reaccionemos bien. La mujer samaritana no reaccionó muy bien. Cambió de tema inmediatamente, ¿verdad? Le dice en el 19, me parece que eres profeta. Estoy incómoda. No me gusta de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece si hablamos de adoración? Nuestros padres adoran en este monte. Y cambia el tema, ¿verdad? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, pero Jesús no le permite cambiar el tema. Y Él continúa dando a conocer ahora a Dios. Dio a conocer el pecado de la mujer y ahora le da a conocer a Dios y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, solo tenéis ahí el Pentateuco, solo usan esos libros, no conocen mucho. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le reveló algo acerca de sí misma y su pecado, y ahora le revela algo acerca de Dios. Y le dice, va a llegar el punto, el momento. Y le dice, y ahora es, porque eso era exactamente lo que él estaba iniciando al presentarse en la tierra. Y le dice, va a llegar el momento en el que no se va a tratar de dónde. No se trata de dónde adoremos, se trata de cómo y a quién. Dios, el Padre, está buscando cierto tipo de adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Con todo su ser, involucrando todo lo que ellos son y conforme a la verdad revelada. Y una vez más nos dirige a la palabra. Conforme a esa verdad.
conforme a la verdad revelada, tanto en la palabra de Dios como en la persona de Cristo Jesús. Pregunto de nuevo, ¿a quién hemos venido a adorar hoy? ¿Y quién es, hermano y hermana? ¿Quién es ese Dios? ¿Y quién es ese Jesús? ¿Estamos adorando en espíritu y en verdad a nuestro Dios? ¿Estamos presentes en el culto con todo nuestro ser y atentos en verdad? ¿En cuántos de ustedes todavía resuena la enseñanza de la escuela dominical de hoy? ¿Está haciendo eco todavía en sus corazones lo que aprendimos hoy en la escuela dominical? Más aún, lo que aprendimos el domingo pasado en la escuela dominical. ¿Estamos aquí involucrados con todo nuestro ser en este tiempo de adoración o se ha convertido en un ritual vacío? ¿Recuerdan el llamado a la adoración de esta mañana? ¿Recuerdan el llamado de nuestro Dios a alabarle cuando iniciamos el culto? No me conteste. ¿Prestaron atención a la letra de los cantos que hemos entonado? ¿Recuerdan los cantos? ¿Van a ir tarareando los cantos a su casa esta tarde? En espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren. Si no podemos adorar en este lugar y momento apartados específicamente para eso, ¿cómo vamos a hacerlo durante la semana? Cuando la rutina de la vida, el trabajo, las situaciones que surgen, cuando todo eso empiece a envolvernos, ¿cómo vamos a adorar ahí? Si no podemos adorar aquí, hoy, en este momento apartado específicamente para eso. Y es un desafío para cada uno de nosotros, porque hay distracciones externas y hay distracciones internas. Es un desafío. Pero tales adoradores busca Dios que le adoren. Hermanos, en el versículo 25, la mujer le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En otras palabras, no estoy entendiendo muy bien lo que me está diciendo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo podemos adorar a Dios durante la semana si no podemos adorarle hoy? La respuesta es, por un lado, no podemos. No podemos. Es un desafío imposible. Pero Cristo dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que fue ungido para mediar entre ustedes y Dios. Yo soy el profeta, sacerdote y rey que intercede por ustedes. Yo soy. Jesucristo está vivo hoy y su ministerio continúa hoy intercediendo por nosotros. Así que el círculo se completa y terminamos donde empezamos. ¿Estamos acudiendo a esa fuente que es Jesucristo? El único que puede hacer que nuestra adoración sea aceptable ante Dios, no solamente hoy, sino todos los días de la semana. Tenemos a un Mesías poderoso, tenemos a Jesucristo de nuestro lado, actuando por nosotros, a nuestro favor. Acudamos a Él, dependamos de Él, descansemos en Él, bebamos de Él. No solamente hoy, no solamente ahorita que están escuchando el sermón, todos los días acudan a esa fuente inagotable que es la palabra de Dios y busquen a Cristo en medio de esas páginas. Ahí está su revelación. Ahí Él se da a conocer y da a conocer a Dios. Y entonces podremos adorar al Dios que conocemos. Podremos adorar a ese Cristo revelado en las Escrituras.
El versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Y ahí sí entendió, porque se fue corriendo para la ciudad y empezó a predicarle a todo el mundo y diciéndole, vengan conmigo, creo que encontré al Cristo. Vengan conmigo. Posiblemente llamó a todos sus ex compañeros de vida, ex maridos, y al que ahora era su amante, posiblemente. Y a todos los hombres de la ciudad, dice que los llamó y les dijo, vengan. Pero lo importante es que dejó su cántaro. Dejó su cántaro botado. Hay una realidad espiritual detrás de eso para nosotros. Hermanos, dejemos de tratar de conocer a Dios en nuestros términos. Dejemos de inventarnos a Dios a nuestra imagen. Dejemos de acudir a otras fuentes que no sean Dios mismo, su palabra y su Cristo. Dejemos de buscar saciar nuestra sed en lugares donde no la vamos a poder saciar. Dejemos de acudir a otras fuentes. Dejemos de acudir a pozos rotos. Y corramos a su palabra. Acudamos a su palabra, que tiene todo lo necesario para la vida y para la piedad. ¿Lo creemos realmente? Todo lo necesario para la vida y para la piedad. Todo lo necesario es todo. En cualquier situación o circunstancia, está ahí en la palabra de Dios la respuesta. No ignoremos más nuestro pecado. Tomémoslo en serio. Esa lucha de la que hablaba Juan Carlos en la escuela dominical, tomemos en serio esa lucha. Por eso nos llaman cristianos. Por eso nos podemos identificar como cristianos. Porque nos unimos a Cristo y odiamos aquello por lo que Él murió. O deberíamos odiar aquello por lo que Él murió. No temamos sacarlo a la luz. No temamos colocarnos en esa posición de humillación. Y durante el culto aquí el domingo y durante la semana dejemos de desplazar nuestra adoración. Dejemos de distraernos. Tratemos de hacer el compromiso, el esfuerzo de estar presentes en el culto, de escuchar con atención los llamados, las lecturas, de escuchar con atención el sermón, ahorita mismo, en este momento. Y con cada predicador que sube aquí, cada vez que Guillermo sube, cada vez que Juan Carlos sube y nos expone a la palabra de Dios, pongamos atención. Y sobre todas las cosas, no perdamos de vista a Cristo. Sobre todas las cosas, no perdamos de vista a Cristo. Ese don celestial, ese profeta de Dios que nos muestra nuestra maldad, sí, nos muestra a Dios, sí, pero se muestra a sí mismo como el Salvador y el único que nos puede reconciliar con nuestro Dios. Le necesitamos a Él constantemente para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestra maldad en esa lucha que no podemos vencer todos los días. Quisiéramos, pero no podemos. Lo necesitamos a Él para darnos una conciencia limpia, lo necesitamos a Él para volvernos a levantar cada vez que caemos. Lo necesitamos a Él y su intercesión constante por nosotros. Lo necesitamos a Él y su Espíritu que nos asegura que no importa cuántas veces caigamos, que no importa cuántas veces fallemos, que no importa cuántas veces nuestra adoración sea deficiente, su adoración fue perfecta y es perfecta y nos es contada a nosotros hoy. Su adoración nos es contada a nosotros hoy. La hora viene en que le adoremos en espíritu y en verdad. Y tengamos esa esperanza fija en nuestros corazones. La hora viene en que le adoraremos perfectamente, sin el estorbo del pecado en nuestras vidas. La hora viene en que le veremos cara a cara y nos postraremos delante de Él por la eternidad y le glorificaremos para siempre y glorificaremos a Cristo para siempre por lo que ha hecho en nuestras vidas. Esa hora viene. Y yo no sé ustedes, pero yo
quisiera poder disfrutar ese momento sin el estorbo de mi propio pecado y de mi propia maldad y de mi debilidad. Pero mientras tanto, tenemos el anticipo por medio del Espíritu Santo en nosotros y la obra constante de Cristo. Que podamos terminar con una oración junto con Tozer, que dice así: oh Dios, he gustado tu bondad y me ha dado satisfacción y me ha dado sed de más. Estoy dolorosamente consciente de que necesito mucho más de esta gracia. Me avergüenzo de mi falta de ansiedad por ti. Oh Dios, Dios Trino, quiero desearte. Quiero estar lleno de anhelo por ti. Tengo sed de tener más sed. Que esa sea nuestra oración todos los días y que podamos acudir a la fuente que satisface de verdad, nuestro Señor Jesucristo y su palabra, todos los días. Que Dios nos ayude.